Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca repasar conectores nuevamente, relación de consecuencia. Este conector también es conocido como conector de efecto, ¿ya? Consecuencia o efecto. Su definición, ¿ya? Señala la consecuencia derivada de una situación determinada. Es un acontecimiento o hecho que resulta de otro. ¿Qué quiero decir con esto? El conector une dos ideas donde el segundo acontecimiento es provocado por el primer hecho. En este caso, la nueva información que entrega este nexo corresponde al efecto que se produce. Ejemplo, tengo mucho que estudiar, por lo tanto, hoy no veré Peppa Pig. ¿Cómo puedo unir estas dos ideas? ¿Ya? Si mi primera idea es que tengo mucho que estudiar y la segunda es que no veré Peppa Pig. O sea, la segunda idea es una consecuencia. No poder ver el programa de televisión, ¿cierto? Es la consecuencia. Y tener mucho que estudiar es lo que provoca, ¿cierto? O causa que no podamos ver a Peppa Pig. Por lo tanto, el nexo correcto es un conector de consecuencia, ¿ya? Tenemos la causa, tenemos el conector que anuncia una nueva información, que une una nueva información, y tenemos esta consecuencia. Entonces, algunos conectores de consecuencia son, por lo tanto, por eso, así que, en consecuencia, por esta razón. Y yo anoté, ¿cierto?, la misma oración utilizando diversos conectores de consecuencia. Tengo mucho que estudiar, por eso hoy no veré Peppa Pig. Tengo mucho que estudiar, así que hoy no veré Peppa Pig. Tengo mucho que estudiar, en consecuencia, hoy no veré Peppa Pig. Tener muchas cosas que estudiar es la causa. ¿Cuál es la consecuencia? Que no podamos ver cierta televisión y que no podamos ver en la televisión nuestro programa Peppa Pig. Vamos a irnos a una parte de la diapositiva que dice ejercitemos y ayudemos a nuestro cerebro. ¿Ya? ¿Cómo podemos revisar si efectivamente corresponde el uso de un conector de consecuencia? ¿Cómo podemos hacerlo? Simple, sencillo, le hacemos una pregunta a la primera idea. ¿Qué pasará? Ya, yo le pregunto a mi primera idea, ¿qué pasará? Y mi respuesta debe estar en la segunda idea. Tengo mucho que estudiar, por eso hoy no veré Peppa Pig. Pregunta, si tienes mucho que estudiar, ¿qué pasará? Y en la segunda idea está mi respuesta. Pasará, ¿cierto? Que hoy no veré Peppa Pig. Si en la segunda idea no hay una respuesta, ¿cierto?, coherente, quiere decir, como siempre, que no estoy utilizando el nexo adecuado. Bueno, ya sabemos qué pasa si utilizo otro conector, ¿cierto? Si uno, dos ideas con un conector que no las junta de forma lógica, obviamente, es cierto, esto va a perder el sentido, va a ser incoherente, no lo vamos a poder comprender. Por eso hay que ser muy cuidadoso en cómo escribimos y hablamos para que nos podamos expresar de forma correcta. Por ejemplo, tengo mucho que estudiar, por eso hoy no veré Peppa Pig. Si utilizo un conector de causa, se leería así. Tengo mucho que estudiar, porque hoy no veré Peppa Pig. ¿Se dan cuenta que inmediatamente cambia el sentido de la oración y ya no es lógica? Luego, si utilizo un conector de oposición, tengo mucho que estudiar. Sin embargo, hoy no veré Peppa Pig. También se escucha bien extraño. Y ahí nos damos cuenta que efectivamente el conector utilizado no es el correcto. El sentido de la oración se pierde, ya al leerla nos podemos dar cuenta que las ideas se unen de forma ilógica. Si quisiéramos hacer esta oración ordenando las ideas para señalar la causa como segunda idea, podría ser así. Hoy no veré Peppa Pig porque tengo mucho que estudiar. Ahí se dan cuenta que sí es lógica la oración, pero para utilizar ese conector tuve que modificar todo el orden de mi oración. Ahora, si quisiéramos hacer esta oración enfrentando dos ideas diferentes, para poder usar de forma correcta el conector cierto de oposición, se leería así. Tengo mucho que estudiar. Sin embargo,
veré Peppa Pig igual. ¿Se dan cuenta? Y se oponen dos ideas. Se opone la idea de que aunque tengo mucho que estudiar, voy a ver la Peppa Pig igual porque soy ultra fanático y fanática y no me la pierdo por nada. Entonces opongo estas dos ideas. No lo hagan. Si tienen mucho que estudiar, no vean Peppa Pig. Otro ejemplo. Joaquín tiene muchos juegos de video. Por esta razón, sus padres decidieron vender los que no usa. Nuevamente, si yo utilizo un conector de causa para unir estas dos ideas, se leería un poquito extraño. Joaquín tiene muchos juegos de video, ya que sus padres decidieron vender los que no usa. Si utilizo un conector de oposición, Joaquín tiene muchos juegos de video. Por el contrario, sus padres decidieron vender los que no usa. Si se fijan en esos dos ejemplos, vemos claramente que las ideas se unen de una forma poco coherente. Nuevamente el sentido de la oración se pierde. Al leerla podemos darnos cuenta que las ideas se unen de forma ilógica. Ahora, si quisiéramos hacer estas oraciones ordenando las ideas para señalar la causa como segunda idea, podría ser así. Los padres de Joaquín venderán algunos de sus juegos, ya que tiene muchos. Ahí, si ustedes se fijan, está indicando, ¿cierto?, una causa. Está diciendo que tiene muchos y que por eso van a vender algunos de sus juegos. Ahora, si quisiéramos enfrentar dos ideas en esta oración, dos ideas distintas, se leería de la siguiente manera. Joaquín tiene muchos juegos de video. Por el contrario, yo puse entre paréntesis otros nexos, ¿cierto?, de oposición, pero, sin embargo, juega con muy pocos. Ahí tenemos un buen ejemplo de dos ideas que se oponen, ¿ya? Joaquín tiene muchos juegos de videos, por el contrario, juega con muy pocos. Quiere decir que, aunque tiene muchos juegos, utiliza muy pocos. Ahí hay dos ideas enfrentándose y está bien utilizado el conector. Ahora, es importante cuando yo utilizo conectores de oposición, yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces en televisión, sobre todo los periodistas, decir, pero, sin embargo, ya, eso está mal dicho. Uno es como decir por qué, ya, como ustedes ven acá son conectores de la misma familia, por lo tanto significan lo mismo o significan cosas parecidas. Si yo digo pero, sin embargo, estoy diciendo lo mismo dos veces. ¿Y para qué vamos a decir lo mismo dos veces? Bueno, conclusiones. Ya en su cuaderno los invito a anotar las conclusiones de este repaso y los incentivo a anotar todas sus dudas o comentarios en nuestra sala virtual en Classroom con nuestro código, ¿cierto?, que tenemos. Dudas, consultas, comentarios, lo que quieran escribir será bien recibido, así que los voy a estar esperando.